Hola, ¿qué tal? Déjame comenzar por decirte que todos tenemos miedo. Cuando miro atrás y veo mis emprendimientos, mis proyectos, cualquier aventura, siempre tuve muchísimo miedo. Uno de los grandes errores que podemos cometer es pensar que el miedo es algo que nos sucede nada más a nosotros. Y cuando vemos a una celebridad, una persona de éxito, un empresario, un deportista exitoso, pensamos que ellos no tuvieron miedo. Pero la realidad es que todos tenemos miedo. De hecho, dicen que ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa que a pesar del miedo, das el paso. Y el miedo es algo que todos tenemos y lo importante es entender cómo podemos vivir con el miedo, cómo podemos manejar el miedo, cómo podemos bailar con el miedo, cómo podemos utilizar el miedo a nuestro favor y no más bien que el miedo nos mantenga atados a la mediocridad y a una vida donde no nos permite salir allá afuera a luchar por conquistar nuestros sueños. Entonces, hoy quiero hablarte sobre 5 estrategias para evitar que el miedo te detenga. Y la primera estrategia que yo utilizo es que yo desarrollo intencionalmente un círculo íntimo positivo. Es decir, mis amigos, las personas con las cuales yo me rodeo, son personas que me motivan allá afuera a dar el paso, a lanzarme en una aventura. Por supuesto que ellos me pueden ayudar y me pueden tratar de revelar mis puntos ciegos, pero sin embargo son personas que siempre me motivan a yo salir y luchar por más. Muchas veces nosotros nos asociamos con personas que están atadas a la mediocridad, que más bien lo que quieren es mantenerte ahí. Y cuando tú le comentas sobre algún sueño, algún proyecto, algo que tú quieres hacer, automáticamente te dicen que eso no va a servir, que no lo hagas, que te quedes tranquilo. Y más bien contribuyen con el desarrollo de tu miedo. Entonces algo muy importante, desarrolla un grupo íntimo, tus amistades, la gente con que tú te rodeas constantemente, que sean personas emprendedoras, positivas, personas que miren el futuro con optimismo y que te ayuden a ti y deseen que tú tengas éxito. Y en ese proceso te abran las puertas de su conocimiento, de su sabiduría, de sus consejos, pero siempre con el objetivo de que tú salgas allá afuera y des el paso por una mejor aventura, por un proyecto, por un sueño, porque salgas allá afuera a luchar por lo que tú deseas. Esa era la número 1. La número 2 es que yo me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si mi sueño, mi proyecto, eso que voy a emprender sí funciona? ¿Y qué pasa si sí iba a funcionar y yo no lo hago? ¿Qué pasa si eso que yo quería hacer sí iba a ser realidad para mí, pero yo decidí no hacerlo? Cuando yo me hago esa pregunta, yo volteo el miedo a mi favor, porque en vez de tener miedo hacia el fracaso, tengo miedo hacia el arrepentimiento. Cuando uno dice, ¿qué pasa si sí va a funcionar y yo no lo hago? Automáticamente el miedo que te da es arrepentirte. Y recuerda que el dolor del fracaso puede durar unos días, una semana, unos meses o quizás un año. Pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida, porque toda la vida nos estamos preguntando, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Por eso es importante hacerse esas preguntas. ¿Qué pasa si sí funciona? Cuando tú te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí funciona? Pones a tu mente a pensar en las posibilidades del sí. Empieza tu mente, tu cerebro a crear nuevos patrones neuronales. Tu subconsciente empieza a prepararse para un escenario de éxito y empiezan a suceder oportunidades, pensamientos, cosas que te empiezan a ocurrir, motivaciones que te nacen hacia un norte porque tu mente está buscando que tú logres lo que tú crees que deberías lograr. Por eso es importante preguntarse, ¿qué pasa si sí funciona? Ahora, la número 3 es, me hago la pregunta, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Por qué? Porque es importante entender de que hacerte la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? También abre tu mente a las posibilidades de planes alternativos de acción. Yo no me hago la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Para caer en un ánimo o un estado de escepticismo o de negatividad, sino más bien para que mi mente empiece a abrirse a las posibilidades de planes alternos de acción. ¿Qué pasa si las cosas no salen exactamente como yo pensaba o en el momento que yo pensaba?
¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo planificarme? ¿Qué planes alternativos debo tener en caso de que las cosas no salgan bien? Todo eso surge de la pregunta, ¿qué pasa si no? Por eso es que una persona que tiene un plan claro de qué pasa si sí, pero a la vez tiene un plan alternativo en qué pasa si no, es una persona que logra atacar el miedo, de una manera mucho más, muy diferente comparada con una persona que ni siquiera ha pasado por estas preguntas. Entonces me hago la pregunta, ¿qué pasa si no? Para desarrollar planes alternativos de acción en caso de que las cosas no salgan exactamente como yo pensaba. Otra cosa que sucede cuando te haces la pregunta ¿qué pasa si no? Es que te das cuenta que en muchos de los casos el peor escenario no es ni siquiera de vida o muerte. Y cuando te das cuenta que el peor escenario no es de vida o muerte, eso también disminuye tu miedo. Porque dices, bueno, si lo peor llegara a pasar, yo voy a poder sobrevivir y voy a poder salir adelante. La número 4. Pienso constantemente en mis sueños y metas. ¿Por qué pienso constantemente en mis sueños y metas? Porque fíjate, la mente es como que si tú tuvieras un perro bueno y un perro malo. Un perro de los sueños y un perro del miedo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es un sueño? Un sueño es algo que no ha pasado, que es positivo. ¿Y qué es un miedo? Es algo que no ha pasado, negativo. Es decir, el sueño y el miedo es exactamente lo mismo, pero en direcciones contrarias. A nivel psicológico es exactamente lo mismo. Entonces, como que si tú tuvieras un perro del sueño y un perro del miedo, ¿cuál gana? El que tú más alimentas. Si tú te la pasas asociándote con personas que están todo el tiempo hablando de lo negativo, si tú te la pasas todo el tiempo viendo noticias, si tú te la pasas todo el tiempo alimentando todo lo malo que pudiera suceder si tú dieras un paso, entonces alimentarás al perro del miedo y se comerá al perro de los sueños. Y vivirás una vida atada o atado a la mediocridad, estarás congelado ante tus sueños porque no podrás salir allá afuera a hacerlos realidad. Sin embargo, si por otro lado estás asociado con personas optimistas, si por otro lado lees libros que te ayudan a visualizar un mejor futuro, si por otro lado piensas, tocas tus sueños, sales allá afuera a soñar, a tocarlos, a vivirlos, empiezas a reprogramar tu mente, empiezas a alimentar al perro de los sueños, que va a dominar al perro del miedo. Y llegará un momento donde tú sentirás el coraje y la valentía de salir allá afuera a luchar por tus sueños y la convicción de que se harán realidad simplemente por cómo tú reprogramaste tu mente, por salir allá afuera a visualizar, tocar y pensar en tus sueños y en tus metas. Y la número 5 y última es que divido los grandes proyectos en pequeñas tareas. Una de las razones por las cuales uno tiene un sueño, tiene una meta, tiene un proyecto, tiene un plan y el miedo lo frena, es porque uno ve la tarea como titánica. Pero si tú logras dividir el proyecto en pequeñas tareas, te vas a dar cuenta que a lo mejor no puedes cambiar el mundo, pero a lo mejor sí puedes hacer una llamada telefónica. A lo mejor no vas a poder crear esta gran corporación que tú quieres crear, pero a lo mejor sí puedes llamar a un proveedor. O a lo mejor sí puedes salir allá afuera a buscar un local. O a lo mejor sí puedes reunirte con un mentor, un amigo, hacer una cita, entrevistar a alguien. A lo mejor sí puedes hacer una cosa, un paso a la vez. Te vas a dar cuenta cuando agarras un proyecto grande, uno de esos sueños, y lo divides en pequeñas tareas, tareas tan pequeñas que no te dé miedo hacerlas, empezarás una y otra y otra y otra, y cuando te des cuenta, estarás en la mitad de la aventura de tu vida, estarás en la mitad de la lucha por tus sueños. Entonces, recuerda, desarrolla intencionalmente un círculo íntimo positivo. Hazte la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si sí va a funcionar y no lo haces? Hazte la pregunta, ¿qué pasa si no? Con el objetivo de desarrollar planificación, planes de acción alternativos en caso de que las cosas no salgan exactamente como tú quisieras. Piensa constantemente en tus sueños y tus metas, sal allá afuera, tócalos, vívelos, para que reprogrames tu mente, su subconsciente, para que estés siempre alerta, buscando oportunidades de llevar tus sueños y tus metas a la realidad. Y divide ese gran proyecto en pequeñas tareas que te ayuden a ir un paso a la vez en la conquista de tus sueños. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quiero invitarte de forma gratuita a mi curso online El Poder del Hábito. 7 pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito de manera sostenida.
¿No te ha pasado que alguna vez te pones una meta y 2, 3 semanas después la dejas a un lado? Bien sea una dieta, hacer ejercicio, salir allá afuera a construir un negocio. ¿No sientes a veces que tienes hábitos tóxicos que te mantienen atado a la mediocridad y que tú quisieras salir allá adelante, pero no puedes? ¿Sientes que a veces tomas una decisión pero postergas muchas cosas? Pues el curso El Poder del Hábito, 7 pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito de manera sostenida, es exactamente lo que tú necesitas. Yo le hice una encuesta a todos los seguidores de mi blog de cuál era la necesidad número 1 que ellos tenían. Y de una manera casi que unánime me dijeron: ¿cómo desarrollo hábitos de éxito? ¿Cómo destruyo los hábitos que me mantienen atado a lo que yo no quiero? ¿Cómo hago para no postergar más nunca? Y entonces desarrollé este curso y se los di totalmente gratis. Yo quiero dártelo totalmente gratis a ti también. Simplemente tienes que ir a www.tuhabito.com y registrarte gratuitamente y empezarás a recibir en tu correo electrónico uno a uno los videos del curso, la guía, y te llevará por un proceso que en tan solo 6 días podrás desarrollar hábitos de éxito, establecer un plan y tener claridad en cómo vas a destruir los hábitos tóxicos que te han mantenido atado a la vida que no quieres.